Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Zaira Rodríguez de nueva cuenta con ustedes y como cada viernes me acompaña la doctora Maribel. Doctora Maribel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches, a la hora que, bueno, ahorita son noches, pero ahorita a la hora que nos hagan el honor de escucharnos, por favor, ¿cómo andamos, doctora? Hola, muy buenas noches, días, tardes, buenas. Muy contenta de estar aquí, contenta de ver sus rostros y de podernos volver a conectar para hablar de un tema nuevo. Y bastante delicado, diría yo. Digo, yo siempre digo que todos los temas son muy buenos porque pues efectivamente todos los temas que tratamos son muy, muy buenos y de verdad que de demasiado interés. Pero el día de hoy creo que es un tema que está muy en boga por desgracia. No sé si fue a raíz de la pandemia o fue consecuencia de muchas cosas que están pasando o que pasaron y la pandemia fue como un detonante. En fin, doctora, por favor háganos el honor de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Fíjate que justo antes de presentarla y en la antesala de lo que tú dices, la pandemia, y ahora en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, hubieron varias noticias que decían que ante este suceso de la pandemia, la presencia del suicidio aumentó considerablemente. Y creo que sí, aunque creo que mi invitada nos hablará mucho mejor de ello. eh, ya existía, pero a veces es un tema que mejor se habla en entre voces, en cuchicheo, porque ¿cómo vamos a decir que la persona decidió quitarse la vida? Entonces, justo nuestro tema es de suicidio y para eso hoy le pedí a la doctora Carolina Santillán que nos acompañara y nos hablara acerca de ello. Te cuento que a la doctora la conozco de clases en la UNAM, donde ambas trabajamos. Ella es psicóloga egresada de la licenciatura, tiene una maestría y doctorado en psicología por la UNAM, es supervisora académica de la Estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM. Evidentemente es profesora de la UNAM en la carrera de psicología, específicamente en el ámbito de desarrollo, educación y docencia, desde el enfoque cognitivo-conductual. Y fue becaria de Fulbright para su tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad. Entonces, bienvenida, Caro. Muchas gracias por aceptar mi invitación para hablar de este tema que podemos considerar delicado, pero según las noticias, cada vez más frecuente. Muchas gracias a ustedes por la sensibilidad ante este tema y porque cada año esta es la fecha, ¿no? En donde hay una oportunidad de poder ponerlo sobre la mesa, aunque como dices, pues siempre está ahí, ¿no? Nada más que es un tema delicado, que no nos gusta. Así es, doctora. De verdad, mil gracias. Y bueno, a lo largo de la semana hicimos algunas encuestas por diferentes medios con las cuales tenemos aquí en mi psique y yo, que pues para que la gente nos pueda seguir, que es YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y demás. Entonces, una de las constantes es ¿por qué el suicidio en un momento de crisis aumenta? Tal vez suena muy obvio, pero algo que le aprendí a la doctora Maribel es que la obviedad a veces, pues lo obvio no es obviedad más bien. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué llega un momento de desesperanza en el que la persona no piensa en otra cuestión más que en ya no ser parte de la vida? Pues mira, Zaira, es un tema muy amplio, muy complejo y pues no sé, estudiado hace oficialmente y formalmente con metodología eh, científica como unos 80, 90 años. Y pues en los seres humanos, vistos no nada más desde lo individual, ¿no? Sino como sistema, como sociedad, somos, pues efectivamente, cuando hay una cuestión muy estresante, nos unimos. Por ejemplo, en México, cuando hay un temblor, solemos ser eso, ¿no? Unidos, solidarios. Cuando fue el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, fue el día en donde menos muertes por suicidio hubo en Estados Unidos en 70 años.
porque cuando hay una cosa así, ¿no? Que obliga a la compasión, a unirse, al dolor, eh, algo pasa con el suicidio. Pero también el suicidio es muy sensible a otras cosas, por ejemplo, estas, ¿no? Crisis económicas, siempre hay una oleada de muertes por suicidio. Cuando fue el huracán en Puerto Rico, después del sismo del 17 aquí, en Puerto Rico destrozó la isla y hubo una oleada de muertes por suicidio. Cuando alguien muere por suicidio hay un efecto de contagio, porque justo esa palabra que tú decías, desesperanza. Si, no sé, el DJ Avicii, que era muy exitoso, bello, tenía todo entre comillas, ¿no? Lo que el capitalismo diría que es todo, y él siente que no vale la pena vivir, pues yo que estoy aquí en Naucalpan, que no tengo un empleo fijo, que no tengo prestaciones, ¿no? Entonces, la pandemia lo que hace son, o sea, la OMS dice, la pandemia hace 5 cosas, ¿no? Duelo, por supuesto, ansiedad, trauma, consumo de alcohol y muertes por suicidio, porque pues la hemos vivido, es desolador la cantidad de locales que hay en renta, la cantidad de personas que han perdido su empleo. Entonces la pandemia tiene todo, o sea, tiene pérdida, tiene aislamiento, los amortiguadores que normalmente teníamos, que es estar en la naturaleza, estar con nuestros amigos, y luego desigualdad, pobreza, enfermedad rápida, que no se puede saber cada cuerpo cómo va a reaccionar. Todo esto se conjunta para que entonces esta cosa de desesperanza, que es no puedo hacer nada ni hay nadie que me pueda ayudar, pues es mucho más sencillo que la pandemia no causa, pero sí desencadena a una persona que podría ser que tuviera un antecedente hereditario, que iba a debutar tarde que temprano con una cuestión de depresión o una cosa más grave, ¿no? Trastorno bipolar, esquizofrenia. Entonces, pues yo creo que vamos a escribir muchos años sobre los efectos de la pandemia en estas conductas, porque pues es una crisis humanitaria, ¿no? Esa es la palabra que más me gusta para describir el fenómeno. Fíjate que ahorita tú decías o mencionabas como varios eventos, ¿no? Y decías, somos solidarios y nos unimos, porque parece que el dolor no es único, pero cuando nos mencionan los elementos o las consecuencias de la pandemia, creo que otra característica es, y me pienso que lo vivo muy solo. Solo yo estoy teniendo estos problemas económicos, ¿no? Solo yo no soy capaz de hacer, solo yo, a diferencia de un temblor donde a lo mejor son otros, o a todos nos está conflictando esto. Y aun cuando la pandemia nos está afectando a todos, no nos está afectando a todos de la misma manera. Claro. Y lo que ocurre es que normalmente los eventos traumáticos que se viven solitos, o sea, una violación, un abuso, son mucho más duros porque es un humano contra otro humano, ¿no? La guerra. Pero acá, aunque muchos nos estamos enfermando, no nos podemos acercar y no nos enteramos de nuestros amigos cómo están, desde cuándo no tienen trabajo, cómo les va, ¿no? Entonces, no podemos compartir el duelo, no podemos apoyarnos como en otras ocasiones de vente a comer a la casa, porque esta cosa del aislamiento voluntario pues nos pone estas barreras del contacto humano que protege. Entonces, como dices, esto de empezar a sentirse con lo que antes ir a la universidad para los estudiantes, pues es un asunto de pertenencia, ¿no? De nuestro trabajo, pero ya no hay eso. Entonces, sí se ha hecho una cosa de mucha distancia del contacto social significativo, y la soledad y la desesperanza pues son una combinación que no son nada buenas, ¿no? Para los seres sociales que somos todos nosotros. Me llama la atención muchas cuestiones y yo creo que del otro lado de la pantalla han de estar igual, porque mientras algunas personas piensan, no, pero o sea, pues siempre hay alguien que te puede echar la mano, siempre hay alguien que a lo mejor y te puede dar ánimos, pero también está la parte en que me dice, bueno, que creo han de pensar, es que a veces sí estoy efectivamente solo. Y más en una sociedad en donde las redes sociales es el espejo del mundo y donde la mayoría de la gente es exitosa y donde la mayoría de la gente le va súper bien y todo es bonito y todo es agradable. Entonces, cuando no se permite, y lo pongo entre comillas, mencionar en voz alta cuando estás en un problema, cosa que a lo mejor en un temblor o en una catástrofe sí, porque pues obviamente lo estás viendo y la gente puede tener empatía contigo y puede decir, vente, yo te ayudo.
cuando es una persona que tiene todas estos sucesos desagradables y no se permite comentarlo, ¿cómo le ayudas? ¿Cómo tú puedes ser ese amigo o ese hermano o ese familiar que te des cuenta que efectivamente le está pasando mal? Y que a lo mejor ha pensado en esas cuestiones de me quiero quitar la vida y no de enterarte ya cuando pasa. Claro, pues ese ha sido como uno de los grandes temas en los que la Organización Mundial de la Salud ha hecho el énfasis, ¿no? De qué manera podemos adquirir algún tipo de habilidad, porque además los mexicanos, las mexicanas somos sobreinvolucrados, ¿no? Tenemos esa ventaja que entre todos nos recomendamos, tómate esto, yo fui con esta persona, ¿no? En temas de salud, bueno, ¿no? Somos fantásticos para ofrecer apoyo. Entonces, Todos somos doctores. es verdad, todos somos doctores, todos te recomendamos algo de dieta, algo de medicamento, algo de ejercicio, algo alternativo. Y entonces lo que dice la OMS es que hay una figura que se llama guardianes y que es lo que hemos hecho en la universidad desde hace unos años y en otros lugares fuera de la universidad, en donde todos y todas podemos no dar estos consejos que pueden ser como un paliativo, sino hacer tres cosas, que es aprender a identificar señales tempranas, principalmente de depresión, porque en el 2017 la OMS dijo, este es el año donde va a haber que crear conciencia de la depresión, va a ser la segunda causa de discapacidad laboral, tenemos que vencer el estigma porque el cerebro se enferma igual que se enferma el cuerpo y el intestino y el corazón, y la depresión es un problemón de salud pública. Y entonces el 80% de las muertes por suicidio, como tú dices, cuando entrevistan a los familiares de alguien que murió por suicidio en las primeras 24 horas, que se ha hecho en México, se ha hecho en Australia, en muchos lugares, pues alguien sospechaba o había señales tempranas, pero pues uno no sabe si actuar o no. Entonces los guardianes aprenden a notar señales tempranas de depresión, aprenden a iniciar una conversación, porque es duro entrarle al tema, pero hay que acompañar a las personas que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros colegas, y pues que tengamos más o menos un directorio de dónde podemos referir a alguien, porque también, pues acá estamos hablando del peor de los desenlaces, ¿no? De todos los trastornos mentales, entonces no cualquier profesional de la salud podría tomar un caso así, y entonces ahora se está haciendo un trabajo muy importante en la Secretaría de Salud para que tengan entrenamiento los psiquiatras y los psicólogos más o menos estandarizado, ¿no? Pero yo creo que esto es como, yo antier hablaba, por ejemplo, con la Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pues así como tenemos una capacitación fija de primeros auxilios psicológicos, también podemos tener esa capacitación fija de guardianes para los que se están formando, para ser profesionistas en las organizaciones, ¿no? En el marco de la norma 035, o sea, los hospitales no se digan, ¿no? Tenemos que aprender a ser guardianes para que no se nos pase esa oportunidad en verdad, de poder salvar una vida. Doctora Maribel, ¿quiere comentar algo? ¿Sabes? La pregunta es eso, ¿cuáles son las señales, más allá de a lo mejor capacitarme, o más bien, como en ese comienzo de capacitarme o educarme, cuáles son esas señales que en un temprano momento me pueden hacerme percatar que algo le está pasando a mi amigo, a mi compañero, a mi familiar, ¿no? Que son como muy evidentes, porque en las secuelas, justo aquellos que medio nos damos cuenta, pero que por temor no queremos terminar de concretar o aceptar, cargamos con culpas, cuando como dices, pues hay señales que me van siendo evidentes, pero pareciera que no las quiero ver. Entonces, si nos cuentas cuáles son esas señales. Claro. Sí, y me haces recordar, Maribel, un poco todo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, para entrenarnos para identificar un infarto, para identificar un evento vascular cerebral, ¿no? Que son las enfermedades crónicas. También para la depresión, ha ido cambiando conforme yo me he adentrado en este tema y creo que la mejor manera de identificar depresión, la gente a veces cree que va a empezar a llorar, ¿no? Va a empezar a estar triste. Yo me acuerdo en mi infancia la muñeca fea estaba en los rincones, ¿no? Entonces, pero resulta que no, o sea, la depresión es baja de motivación y baja de energía. Y por eso es difícil de pronto diagnosticarla tempranamente, o sea, hasta entre 8 y hasta 20 años tarda alguien
porque si te esperas a que haya llanto, pues igual y no llega. En los varones, por ejemplo, es irritabilidad muchas de las veces. Entonces, con esta lógica de baja de motivación y baja energía, si tú tienes un amigo, familiar, vecino, paciente, alumno, que empiece a tener, pues sí, sentimientos de tristeza crónicos, muchas veces desencadenados por una pérdida o por mucho estrés, ¿no? O sea, estrés crónico. Les digo, la enfermedad de COVID es muy pesada para los que la hemos vivido. Estar en el confinamiento voluntario, la educación a distancia de nuestros hijos, ¿no? Adaptarse, aprender en la pantalla, que para los que somos inquietos es muy aburrido. Entonces, que empiecen a checar cómo, pues normalmente cuando no tenemos depresión es muy fácil levantarnos, es muy fácil conciliar el sueño. Y ya que concilias el sueño, duermes parejito, precioso, te levantas en la mañana súper repuesta, pero la depresión se empieza a meter, yo digo como la hiedra, muy sutilmente, y les decía yo, empiezas a estar con más dificultades para tener energía, empieza a tener a su mejor amiga que es la ansiedad, puedes empezar a estar inquieta, puedes empezar a tener insomnio, tu apetito empieza a cambiar, ya sea que empieces a bajar de peso o a subir de peso, puedes empezar a tener dificultad, porque pues como es algo del cerebro, de los neurotransmisores, tu capacidad para poner atención, para concentrarte, para tomar decisiones relativamente sencillas, qué voy a hacer de comer, qué me pongo, qué hago primero, empiezas a estar así, con menos capacidad para concentrarte, más lenta o más lento, para vestirte, se te empieza a hacer tarde, ¿no? Y es súper interesante en México, en la India, por ejemplo, en Oriente, dolor físico. A diferencia de Estados Unidos, acá nosotros tenemos los anuncios del Dalai, toda esta cuestión inflamatoria en la mañana en los noticieros, y hay personas que empiezan a presentar mucho dolor, inflamación, porque al final la depresión es eso, y por eso les digo, se tarda mucho en decir, esto era depresión, ¿no? Y bueno, claro, fatiga, y en el caso más grave, esto empieza a tener pensamientos muy particulares, pensamientos de, decíamos, desesperanza, de no sentirse útil, y a veces de no pertenencia, es decir, yo soy como, me siento como el patito feo de esta casa, de esta escuela, no siento que nadie me extrañe. Algunos empiezan a tener sentimientos de sobrecarga, eh, y así se los hacen sentir a veces sus familias, ¿no? Nada más nos das problemas. Y empieza a aparecer la ideación, puede ser pasiva, ojalá me durmiera y ya no despertara, ojalá me atropelle un carro, o ya más estructurada, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Cuándo lo haría? ¿Con qué lo haría? Entonces, todas esas señales que les digo, igual y no parecen depresión, pero eso es lo que empieza a pasar al cerebro y empieza a afectar pues lo conductual, la parte de los pensamientos, el aislamiento, de empezar a estar rumiando y pensando sin llegar a nada, pues son señales a las que un guardián o cualquiera de nosotros podría no dejar pasar, y más vale ser suspicaz y excederse, pero entablar una conversación a lo que decían, ¿no? Que la mayoría pues parecen que es la sorpresa de que se quitó la vida, ¿no? Pero es porque no estamos como educados, ¿no? A identificar estas cuestiones. Podría ser al revés, doctora. Podría ser una persona que es muy sociable, muy hiperactiva, que creyeras tú que pues le va súper bien, pero ahora sí que a veces, y hemos sabido de casos pues la verdad tú lo veías de cierta manera y creías que su vida era guau, y pues sucede que se quita la vida o determina que ya no quiere estar aquí, y te sorprende porque a veces son de los casos que pues más te puede como impactar. Sí, porque a veces cuando una persona se está sintiendo mal, incrementa, por ejemplo, el consumo de sustancias o empieza a hacer cuestiones de mucho riesgo, velocidad, por ejemplo, ¿no? Alcohol. Puede ser que también empiece a tener síntomas ya muy asociados al suicidio, como agitación psicomotriz. En algunos casos, como en los estudios de trauma, la mirada, esta mirada que empezaron a estudiar en soldados en la Primera Guerra, en la Segunda, en Vietnam, ¿no? Esta mirada perdida, también son señales que podríamos, cualquier cosita que nos llame la atención, vale la pena empezar a hablar, porque como dices, parece ser que el que le va bien lo tiene todo, pero
también el capitalismo despiadado genera mucha sensación de vacío, ¿no? Y de no tener pues lo verdaderamente importante, ¿no? Que es la alegría, entonces la ilusión de vivir, ¿no? La motivación. Entonces, casi siempre hay alguna señal, yo les decía, muchas personas está asociado con depresión, pero también podría ser alguien que sea esta combinación, que tiene episodios de depresión, pueden ser leves, hipomanía, y luego episodios de muchísima alegría, que es el trastorno bipolar, ¿no? Entonces hay que tener ahí el ojo y el conocimiento para poder detectar, ay, mira, esto es depresión unipolar, o sea, nada más es para abajo, o este es un piquito y después viene un bajón, y esos son de más riesgo, ¿no? Esos ciclos rápidos del afecto. Y también sabes que, Zaira y Maribel, tener en cuenta las edades que ya están documentadas de más riesgo, es decir, a pesar de que se ha intentado hacer mucho por salud física, los jóvenes, entre los 15 y los 24, los varones son los que tienen más riesgo y a los que tendríamos que estar más atentos y más atentas. ¿Y los hombres? Por qué son más propensos? Pues usan métodos más letales, por lo cual fallecen en el primer intento. Y porque el contexto machista sigue teniendo un peso importante en términos de poder comunicar los sentimientos. Entonces, cuando haces un análisis de cartas póstumas, bueno, las cifras van cambiando, pero en promedio, por cada 8 hombres que mueren por suicidio, muere 1 o 2 mujeres. Así está de fuerte el balance. Porque los hombres en vida no pueden, o sea, si un hombre pierde el empleo y él es el proveedor y es el mandato que tiene que sostener a la familia, pues si no tiene empleo, en la lógica machista no sirve para nada, ¿no? No está haciendo lo que le toca. Si un hombre llora, sufre por la pérdida de un amor, porque, no sé, tal vez su pareja le fue infiel, además del dolor, la vergüenza, ¿no? De ser la burla de sus compañeros. Entonces, en las cartas póstumas, pues es el ejercicio más doloroso de ver cómo un hombre no puede comunicar en vida sus emociones. Y cómo, pues por supuesto que sufre, por supuesto que se enoja, por supuesto que tiene cosas difíciles que siente igual que una mujer, pero no las puede comunicar, intenta medicarlas con las sustancias, intenta distraerse o evitarlas con el trabajo, pero no hemos logrado que los espacios educativos, laborales, ¿no? Familiares, haya la misma apertura a que todos hablemos de cómo nos sentimos. Entonces, el hombre, en cuestiones de salud física como de salud mental, tarda mucho más tiempo en comparación con una mujer que puede ir a hacerse, por ejemplo, este mes, ¿no? Una mastografía preventiva para identificar cualquier señal. En el COVID, por ejemplo, les digo, se va a escribir muchísimo, pero un hombre casi siempre en una cuestión de salud llega mucho más complicado, mucho más deteriorado, con peor pronóstico por urgencias que por la consulta externa, a tiempo, su glucosa, su hipertensión, ¿no? Porque tiene que rendir. Y en salud mental, pues llega al psiquiatra o a psicoterapia muchas de las veces cuando ya tiene años de haber estado sufriendo en silencio, porque la depresión es una cosa internalizada. Entonces, pues es bien difícil, ¿no? Detectarla. Me llama la atención, ahorita, yo sé que la doctora Maribel quiere comentar, pero me llama la atención la parte, ahora sí que poniendo este comentario con el que mencionó hace ratito, sobre la carga en que a veces le damos a las personas en decirles, deteriorarlos de cierta manera, porque aquí la importancia de las palabras sí son importantes. O sea, cuando una persona empieza a decirle que eres una carga, que no sirves para nada, que eres un etc, etc. O sea, tantos adjetivos decalificativos que a veces uno no piensa ni razona y sí pueden afectar a una persona que a lo mejor no tiene una inteligencia emocional muy desarrollada. Y cuando pasan esas cuestiones, y más sobre todo con hombres que también se llegan a jugar muy rudo entre ellos también. No, o sea, vaya, el impacto de esto es bastante grave y lo acaba de mencionar la doctora. Ahora sí que una persona, al escuchar tantas veces esto, te puede afectar. Doctora Maribel, por favor. Es que fíjate que cuando dices que yo quería comentar, más bien me preguntaba, y quizás a lo mejor Carlos nos pueda decir, ¿cuáles son los factores de un chico de 15 años? Me quedé como
en ese punto, porque vaya, el de 24, que fue como el rango extremo que diste, sí incurre en esto de el trabajo, sí incurre en esto de las relaciones amorosas. No digo que el de 15 no, sobre todo en ese tema de las relaciones amorosas. Pero ¿qué hace proclive a un chico de 15 años? Número uno. Y número dos, el otro elemento, sobre todo en los de 15, que el niño anuncia con ya no quiero vivir, ¿no? O me quiero matar. Y entonces dicen, está haciendo berrinche, no le hagas caso. Y yo regularmente digo, aunque no me considero tan experta de, híjole, pues no echen en saco roto, porque puede ser que sí sea berrinche, pero puede ser que en el berrinche les salga. Entonces, ahorita que mencionaste 15 años, me surgió como de, ¿cuáles son los motivos por los cuales un pequeño de 15 años diría, justo no quiero vivir? Y lo pondré nada más antes de que la doctora nos comente al respecto y nos responda. La manipulación también entraría ahí, no solamente en los niños, sino en también ya personas grandes o gente de adulta que a lo mejor y en dado caso lo llegan a hacer como para llamar la atención, porque ahí puede haber casos. Ay, sí, pues lo que ustedes subrayan es muy importante porque nosotros hemos aprendido con los años de la experiencia en estos temas, es que nunca hay que subestimar cuando alguien dice cualquier cosa relacionada con que ya no quiere vivir y con que uno de los mitos que existe es que las personas quieren llamar la atención, ¿no? Y que no hay que hacerles caso. Entonces, ese ha sido algo con lo que hemos luchado porque tal vez pues alguien a los 15 o a los 6, a los 10, este incremento entre 10 y 14 que ha habido en los últimos años, que es muy doloroso porque es como también un síntoma de la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que se quieran morir nuestros niños? No hay que subestimarlo nunca. Hay que tomarlo como una llamada de alerta para este grupo de personas que sí dan señales, que son la gran mayoría. Y bueno, hay muchísima investigación. En México en particular, les digo, es muy difícil documentar, pero las cartas póstumas y las entrevistas a los 6, eso es también un temazo. Las personas que quedan gravemente afectadas cuando muere alguien por suicidio y hay que hacer posvención. Este núcleo de 6 personas muy cercanas y hasta 122 que quedan afectadas por la muerte de un niño, revelan, en México, por ejemplo, el tema muy importante es acoso escolar y problemas al interior de la familia. Violencia, ¿no? En la pandemia tenemos condiciones de hacinamiento, abuso sexual, ¿no? Entonces, cuando entrevistan a un adolescente por suicidio, él refiere o ruptura con una pareja o problemas con la familia o un tema de acoso escolar en donde pues se ha documentado que incluso la persona que acosa les dice, ¿no? No vale la pena que estés aquí, ya mátate, ¿no? O sea, y eso ya está normado, ¿no? En Inglaterra hubo un escándalo sobre si habría que proceder legalmente contra las personas que dicen estas cosas a otros compañeros, ¿no? Entonces, tal vez para nosotros perder nuestra primer novia, pues no es un problema grave cuando estoy con COVID, desempleada, con 3 hijos, no sé, pero en cada etapa del desarrollo humano hay tareas que hay que completar y hay conflictos y para ese chavo o esa chava sí puede sentirse el fin del mundo. Y si además tomamos contexto con que en México no tenemos tan documentado antecedentes familiares, ¿no? Todos tenemos un tío o una tía que consume mucho alcohol, pero si yo les pregunto, oye, ¿tienes alguien que tenga depresión? La mayoría vamos a decir, no, nadie. Ah, pero entonces, ¿por qué consumirá? ¿No será por ansiedad? ¿Por qué será? ¿No? Por trauma, de puro gusto. Entonces, pues tenemos grupos de alto riesgo, ¿no? Donde habría que hacer prevención universal para todos los niños y las niñas y jóvenes, y luego tendremos que detectar en las escuelas, tenemos como maestras o entre los compañeros, pues tú sabes, ¿no? ¿Cuántos de mis amigos han tenido una bronca con la pareja? Una situación de acoso escolar. En la pandemia, 6 o 7 eventos altamente estresantes, cambiarse de casa, menos recursos económicos. Entonces, si sumas, ya es una bola de nieve que toma totalmente sentido de poder entender en qué momento a alguien se le nubla la vista, se le acaban las estrategias y entonces dice, como intentando solucionar un problema o quitarle un problema a la familia en esa lógica, quitarse la vida.
Tenemos ya poquitos minutos porque las doctoras también ya están a punto de tener sus actividades. Me gustaría, doctora Maribel, y si la doctora Carolina están de acuerdo, que también lo tratáramos en otra circunstancia porque quedan muchas preguntas en el tintero y sobre todo la parte de, ok, ya la persona tomó esa decisión de suicidarse, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Cómo se vive ese duelo? ¿Cómo se pueden ayudar? Creo que hay muchas cuestiones que podemos hablar en una otra emisión, si la doctora Carolina nos lo permite. Doctora Maribel, por favor, ahí hágale digamos, ¿qué hacemos para que la doctora nos vuelva a acompañar? Y ya por último, una pequeña conclusión de esta primera emisión sobre esto del suicidio. Y sus datos, por favor, porque es importante también tener a la mano siempre, pues, a gente preparada, a gente especializada que nos puedan apoyar cuando uno ya de plano, pues obviamente se escapa de nuestras manos. Claro, no, pues con mucho gusto. Seguramente habrá más oportunidades. Son 3 momentos en los que tenemos que actuar. Tenemos que trabajar hacia la prevención, tenemos que capacitar a las y los psicólogos en intervención muy específica y tenemos que saber que existe la posvención. En México, a través, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en la UNAM, en la FES Iztacala, que si tenemos un canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, se llama Creas Iztacala. También tienen que saber que muchas facultades dentro de la universidad hay un comité técnico de salud mental en toda la UNAM, en donde estamos también participando. También existe la Asociación Mexicana de Suicidología, que también tiene página de Facebook, que tiene entrenamiento para profesionales, grupos de ayuda mutua, porque como decías, es un duelo que se vive muy diferente con culpa, es un shock. Las familias a veces somos duras con otras familias y es un duelo que puede tener características de un duelo complicado. Entonces, nada como poder estar en un grupo en donde está una persona que se siente como tú, ¿no? Es muy diferente perder un hijo por leucemia a perder un hijo por suicidio. Entonces, lo importantísimo pues es alfabetizar a las personas en estos temas de salud mental, abrir estos espacios. Yo les agradezco muchísimo la sensibilidad y si el interés sigue, encantados. Yo y también tenemos un equipo de voluntarias y voluntarios maravillosos que trabajan con estos temas y que nuestra obligación pues es poner los recursos a aquella persona que nos puede escuchar, que conoce a alguien o que está viviendo este duelo o esta situación de riesgo, que percibe una sensación de que hay que hacer algo urgente, pues que se acerque a pedir ayuda, ¿no? Para eso estamos, con muchísimo gusto. Perfecto. Doctora Maribel, Pues ¿algo? nada, aquí estamos a sus órdenes, esperando que podamos tener otra emisión acerca del tema. Yo reiteraría en lo que mencioné hace un ratito, creo que nunca es bueno subestimar, aun cuando nos pueda parecer un chantaje o una manipulación, porque digo, en el chantaje y en la manipulación, lo peor que puede pasar es que sí le salga, ¿no? Entonces, y a lo mejor no era algo que quería, pero le sale y justo vienen todas estas secuelas que seguramente abordaremos en otra ocasión. Y pues estoy a sus órdenes en el 55 49 28 42 64. Así es, pues muchísimas gracias de verdad, doctora Carolina, doctora Maribel, a todos los que nos escucharon del otro lado. Ya saben, nos pueden escuchar por YouTube, Facebook, Twitter, Twitch y Instagram. Y bueno, si no nos quieren ver, también estamos en los podcasts, Spotify, iTunes, Anchor, etc. Así que por favor, síganos, ahora sí que suscríbanse y por favor, díganos qué comentan, más bien compartan qué temas les gustaría escuchar. ¿Qué les gustaría que nuestros especialistas ahora sí que pusieran los puntitos sobre la I? Este programa es para que aprendamos y crezcamos como personas y nos podamos apoyar, tanto ustedes como nosotros con ustedes. Así que muchísimas gracias. Aira Rodríguez se despide. Doctoras, en verdad, mil gracias y que no sea la última vez, doctora Carolina. No, encantada. Mucho gusto de verlas y de escucharlas. Saludos. Saludos. Bye, bye. Bye.